Doctor, buen día. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa por el Imperio de la Ley. Carlos y Marcos, un gusto saludarlos desde San Pedro. Te estamos llamando San Pedro porque... del Ecuamanduyú. San Pedro, bueno, te estamos llamando porque vez pasada conversamos con el presidente de la ASO de Jueces, el doctor Delio Vera Navarro, y nos dijo, Oren Diego, este tema, Peña yo quiero que le escuchen un poco a la gente de interior que participa activamente, entonces siempre nosotros agarramos todo y es importante que conversen con ellos y nos envió, nos facilitó incluso la lista de todas las personas que están trabajando activamente en este tema de la ley de carrera judicial. Sí, y realmente estamos muy interesados nosotros en la promulgación de una ley que reconozca la carrera judicial, que nos dé estabilidad, seguridad y que contribuya a mejorar un servicio de justicia para toda la ciudadanía, ¿verdad? Es indispensable que el Poder Judicial sea independiente, que a través de esa independencia haya previsibilidad en las resoluciones de los jueces y que haya seguridad jurídica como para que todo nuestro país pueda crecer, ¿verdad? Y ahora, doctor, ¿cómo están trabajando, perdón, en ese sentido? ¿Están con algún diputado, con algún legislador en especial, o con un grupo de legisladores? ¿Cuáles son las actividades que están haciendo en ese sentido? Y acudimos siempre a nuestros representantes departamentales, en este caso en el sistema legislativo, que son los diputados, ¿verdad? Acá los de San Pedro trabajan siempre en consonancia con nosotros en relación a esas políticas que afectan a la institución, Ujú. y siempre están muy abiertos a escucharnos, y también les acercamos las propuestas de nuestros gremios y nuestra preocupación porque consideramos de que con las últimas modificaciones reglamentarias del Consejo de la Magistratura se ha afectado seriamente el principio de igualdad y por ende el de la justicia, en cuanto a que nosotros entramos a competir nuevamente con los abogados que se postulan por primera vez, rindiendo nuevamente un examen que ya hemos superado, y luego somos otra vez evaluados de forma diferenciada en cuanto a nuestra gestión. Es decir, allí ya hay una doble prueba, un doble examen para el juez, que a quien se le examina en un plano de igualdad con los abogados, y luego se le examina nuevamente ya por sus resoluciones que ha dictado en el cargo, ¿verdad? Ujú. Y todos esos criterios deberían de haber tenido en cuenta los señores consejeros del Consejo de la Magistratura para establecer condiciones un poco más igualitarias. Ahora nosotros nos consideramos perjudicados por la forma en que quedó redactado el reglamento, ¿no? Claro, y a raíz de eso es entonces lo que impulsan esa ley de carrera judicial, eso les motiva y les incentiva más porque creo que otra, o sea, accionar contra esa modificación del reglamento que le obliga a los magistrados, a los fiscales y a los defensores públicos que concursan por el mismo cargo a rendir un examen. Entonces, lo que impulsan es esta ley de carrera judicial, entonces. Asimismo, digamos que tiene un renovado vigor, porque ya hace mucho tiempo estamos nosotros pregonando lo que sería una ley de la carrera judicial que beneficia no solamente a los magistrados, sino que también a los funcionarios que vienen trabajando dentro de la institución. Cada uno acá hace su carrera, uno sabe que empieza muchas veces como practicante, luego accede a kilógrafo, oficial de secretaría, actuario, y lo ideal es que
bien a jueces y camaristas siendo funcionarios de la institución, ¿verdad? Porque bien sabemos que el conflicto es observado desde diferentes panoramas de acuerdo al rol que uno desempeña dentro del sistema. Uno cuando es abogado ve, por supuesto, el conflicto para la satisfacción de sus intereses. Cuando es fiscal lo ve de otra forma, y cuando es funcionario judicial o juez también tiene una percepción distinta. Por eso es que todas esas situaciones deben ser reconocidas normativamente, Carlos. Claro, es importante porque así también se tienen las reglas de juego bien claras, ¿verdad? No se van a poder modificar con un nuevo consejo cada un año o bueno, ustedes ya van a tener algo claro en ese sentido. Bueno, y crees porque tiene que haber voluntad política también, evidentemente, en forma indiscutible, para que se pueda aprobar o pueda correr esa ley de carrera judicial. ¿Vos crees que hay un ambiente dentro del ámbito legislativo para que pueda correr este reimpulso que vos, como bien lo dijiste, de esta ley de carrera judicial, doctor? Yo creo que sí, yo creo que sí. Todos son conscientes de que tenemos que darle seguridad en su trabajo, estabilidad en su trabajo, específicamente a los jueces, porque a nadie le conviene tener jueces temerosos, jueces genuflexos, pusilánimes. Tenemos que siempre luchar por crear los marcos normativos objetivos como para que los magistrados se desempeñen con independencia total, y eso beneficia a todos. Eso también conocen, saben y tienen conciencia los legisladores. Bueno, perfecto. Y ahora, doctor, o sea, cambiando, pero dentro del mismo ámbito, queremos conocer un poquito lo que es tu circunscripción judicial. ¿Qué es lo que nos podés decir? ¿Cuántos, si manejas los datos estadísticos de cuántos magistrados, los casos que más se presentan, las resoluciones dictadas, si podés pintarnos un poco o darnos un pantallazo de lo que es la circunscripción judicial de San Pedro? Y bueno, nosotros tenemos acá la circunscripción más grande en la región oriental, porque tenemos 20.000 kilómetros cuadrados. En cuanto al departamento de San Pedro, hay 23 distritos. Es enorme la circunscripción de San Pedro geográficamente hablando. Su cabecera se encuentra en la ciudad de San Pedro de Cuamanduyú, en donde tiene un local propio que lo denominamos Palacio de Justicia, ¿verdad? El edificio principal del Poder Judicial, que tiene 3 pisos. Es un local muy moderno en cuanto a infraestructura. No nos quejamos para nada de eso acá en la cabecera departamental, pero además tenemos otras 2 sedes de primera instancia, una situada en San Estanislao y otra en Santa Rosa de la Guardia. Eso se hace porque se divide en cuanto a competencia territorial de los juzgados de primera instancia, porque están muy distantes de la capital departamental y tenemos que acercar la justicia a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, siempre fue nuestra intención igualmente crear otra sede en General Aquino, más hacia el río Paraguay, como para que esa gente que está muy alejada también de Santaní y de Santa Rosa pueda también acceder con facilidad a juzgados de primera instancia, pero no pudo prosperar hasta hoy día porque nuestros anteproyectos no son aprobados a nivel parlamentario, pero siempre insistimos porque nosotros conocemos la realidad de nuestra zona. En cuanto a los conflictos que más se presentan acá, en relación al fuero penal, te diría que son los de transgresión a la ley 1340. Hay mucho tráfico y cultivo de marihuana, cocaína, sustancias estupefacientes,
y luego vendría lo que sería los delitos contra la autonomía sexual, coacción sexual, abuso de menores, también abigeato. Y en cuanto a lo civil, los conflictos que más se dan son los que se refieren a la posesión de la tierra, interdictos, porque hay muchas tierras acá en el departamento que no tienen su título de propiedad en forma, entonces los poseedores más bien van por los interdictos que por las acciones reales. Y eso sería, digamos, ese sería un panorama general, así que te puedo pintar rápidamente, ¿verdad? Correctísimo. Veinte Doctor, mil habitantes. Sí. doctor, me llama la atención que no hayas mencionado los delitos contra el medio ambiente, ¿verdad? En una zona Perdón, también, bastante también. deforestada de nuestro país, ¿verdad? Es una omisión totalmente mía porque realmente también tenemos muchos procesos relacionados con medio ambiente, inclusive a mí me tocó ser juez penal de garantías desde el 2004 más o menos, y Sí. tuve muchísimos hechos de transgresión a la ley 716, hechos punibles contra el medio ambiente. Es una acotación muy acertada. Para 20.000 habitantes, ¿cuánta cantidad de jueces tiene la circunscripción, doctor? Te aclaro que son 20.000 kilómetros Perdón, cuadrados. 20.000. 20.000 kilómetros cuadrados, Sí. ¿sí? ¿Cuánta cantidad de Los habitantes habitantes? serían aproximadamente 500.000 habitantes. 500.000. Sí, en todo el departamento. Y para esos Eso es. 500.000 habitantes, ¿cuánto es tu cantidad de jueces? Y nosotros tenemos aproximadamente 70 jueces. En cuanto a juzgados de paz, tenemos 21 juzgados de paz y hay dos distritos que todavía no tienen, distritos nuevos que todavía no tienen sus jueces de paz porque realmente las judicaturas de paz se van creando paralelamente a la creación de los distritos. Ujú. Y hay distritos nuevos que todavía no llamaron en realidad no se crearon todavía por ley esas judicaturas y que necesitan también, por algo ya se dividieron políticamente de los otros distritos madres, te diría, ¿verdad? Y entonces tenemos 21 jueces de paz, tenemos en cada sede tenemos varios jueces civiles. En San Estanislao, por ejemplo, tenemos 3 jueces de primera instancia, tenemos un juez penal dos jueces penales de garantía, tenemos un tribunal de sentencia compuesto por 4 integrantes y y luego tenemos la sede de Santa Rosa La Guaraí. También tenemos en Santaní un juzgado de la niñez y de la adolescencia. En Santa Rosa La Guaraí tenemos un juez penal de garantías, un juez penal, un juez de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y un juez de la niñez y de la adolescencia. Y acá en San Pedro tenemos 2 jueces civiles, tenemos un tribunal de sentencia colegiado con 4 miembros y tenemos 3 jueces penales de garantía. Y en segunda instancia tenemos cámaras de apelaciones en lo civil, comercial, laboral. Tenemos una cámara en lo penal y una cámara de la niñez y de la adolescencia, que serían 9 miembros en total, ¿verdad? Ujú. En realidad tenemos que hacer una sumatoria, así pues ahora mismo en la cantidad precisa no lo tengo en mente, pero sumando con todas esas magistraturas vas a tener una idea de la cantidad de jueces que estamos, ¿verdad? Y desde tu punto de vista, doctor, esa cantidad de jueces, esa cantidad de tribunales de sentencia y cámaras de apelación, ¿es suficiente para la circunscripción o ustedes tienen algún pedido, algún planteamiento que van a hacer o lo hicieron en su momento?
Nosotros consideramos insuficiente porque por eso justamente pedimos la creación de una sede de primera instancia en más o menos sería en la zona de General Aquino, Itacurubí, El Rosario, Rosario. Son zonas económicas muy importantes para el departamento, zonas muy productivas y muy alejadas de las sedes de primera instancia. Por eso habíamos solicitado la creación de un juzgado de primera instancia en lo penal, de un juzgado de primera instancia en lo civil y otro de la niñez y de la adolescencia, así como tiene Santa Rosa de la Guaraí, siguiendo la experiencia que ya conocemos de ese lugar, ¿verdad? Y imagínate que la gente que está cerca del río Paraguay, en la zona de Puerto Rosario o la zona de General Aquino, tienen que irse a litigar hasta San Estanislao, 70, 80 kilómetros. Y es por ello que esa gente necesita juzgados de primera instancia en esos lugares que son polos de desarrollo muy importantes, ¿verdad? Así mismo es. Y bueno, hay que insistir porque para eso hay que tener la aprobación del Congreso, ¿verdad? En cuanto al presupuesto, tiene que haber una también decisión política para poder fortalecer. ¿Y el superintendente? ¿Quién es el ministro superintendente de la circunscripción, doctor? Nosotros tenemos dos ministros superintendentes, el doctor, bueno, él es Jesús Ramírez Candia y el doctor Antonio Fretes. Ah, cierto, cierto. Claro, porque esa era el anterior superintendente era el doctor Torres Quincer, ¿verdad? Así mismo, nosotros el doctor Torres Quincer era nuestro superintendente anterior y desde que él se jubiló, entonces, y entraron en función el doctor Manuel Ramírez y el doctor Antonio Fretes, quien ya estaba y quien conoce perfectamente también la zona, al igual que el doctor Ramírez Candia, porque él fue camarista acá de Coronel Oviedo. de Caguazú y San Pedro. Cuando eso, nosotros nos independizamos, digamos, de Caguazú, porque antes éramos Caguazú y San Pedro. Y él también conoce perfectamente nuestra realidad acá en el norte. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y bueno, te vamos a seguir molestando para saber un poco las novedades del ámbito judicial en esa circunscripción, entonces, que tiene más de 20.000 metros cuadrados, ¿verdad? Me dijiste, ¿verdad? A ver un poco. 20.000 kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados, Prácticamente 23 un distritos. estado en Centroamérica. Creo que Israel tiene por ahí nomás también. Nosotros somos como un país de grande, ¿verdad? Sí. Enormes es la circunscripción de San Pedro. 23 distritos y 500.000 habitantes. Así mismo, es aproximadamente en cuanto a la cantidad de habitantes. En habitantes están casi cerca de lo que es en los habitantes de Asunción. Sí. Y Asunción tiene no sé cuántos jueces, ¿verdad? Sí, por eso es que nosotros tenemos acá muchas necesidades y les agradezco esta oportunidad que me están dando para hacer conocer la realidad de gente que siempre fue olvidada por distintos motivos, muchas veces por la falta de comunicación, ¿verdad? Y tenemos muchos problemas enormes porque estamos en un territorio beligerante prácticamente, porque acá en el departamento también se mueven estos grupos que últimamente aterrorizan a todo el estado, ¿verdad? El EPP, el ACA y otros grupos armados. Así mismo. Bueno, vamos a estar atentos a través porque justamente el objetivo de nuestro medio pues es todo el tema judicial. Nosotros en un 90% todos los programas y nuestra página digital se dedica al tema judicial a través de la producción oratoria. Entonces, doctor, vamos a estar atentos y para escuchar un poco las inquietudes de ustedes y de repente también ¿Y después por qué contactar no, con la gente, por ¿verdad? qué en un momento dado hacer un programa desde San Pedro? Desde el Poder Judicial de San Pedro. Porque en realidad queremos que los ciudadanos, todos los ciudadanos sepan la realidad en la que se mueven nuestros magistrados, Es que muchas veces esas realidades son distintas
en las urbes, en Asunción o en Ciudad del Este o en Encarnación o en grandes ciudades, son distintas a las de las zonas rurales, ¿verdad? Y por eso es muy importante para nosotros que ustedes sean canalizadores de nuestras inquietudes y de nuestras realidades. Sí, así mismo, doctor. Y bueno, definitivamente tenemos un proyecto de hacer un recorrido por las distintas circunscripciones judiciales y realmente nos gustaría incluso iniciar por San Pedro, ¿verdad? Que, como bien vos decís, es un país dentro de un país, básicamente, y en habitantes también están bastante, ¿verdad? Y va a ser un gusto recibirlo y siempre a personas que tienen la intención de ayudar, de construir, de mejorar esta sociedad que nos necesita, van a ser bienvenidos acá en San Pedro. Muchísimas gracias por la comunicación, doctor. Un gusto, a la orden. Te informó PDS Radio TV Digital. El presidente de la circunscripción judicial de San Pedro, el camarista Fernando Benítez.